Bienvenido a clase. Hoy empezamos con el tema figuras semejantes. Que son figuras que tienen la misma forma, pero que se diferencian en el tamaño. Las figuras semejantes las podemos ver en los mapas, que son semejantes al área que representan. También las fotografías, que son semejantes a la realidad a la que se le tomó la foto. También semejante es el plano de una casa o edificio, o sea, semejante a lo que ellos representan. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si los tres lados de uno son proporcionales a los tres lados del otro y sus ángulos respectivamente congruentes. Dos triángulos son semejantes si dos lados de uno son respectivamente proporcionales a dos lados del otro y los ángulos comprendidos entre ellos son iguales. Dos triángulos son semejantes si dos ángulos de uno son respectivamente iguales a dos ángulos del otro. Toda paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados un triángulo semejante al primero. En todo triángulo, el cuadrado del lado opuesto a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de uno de estos dos lados por la proyección del otro sobre él. El cuadrado del lado opuesto al ángulo obtuso de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos más el doble del producto de uno de estos dos lados por la proyección del otro sobre él. Todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto. O sea que la única diferencia está en los otros dos ángulos agudos y las dimensiones de sus lados. Entonces la semejanza de triángulo rectángulo se reduce a los dos ángulos agudos y a las dimensiones de sus lados, ya que tienen un ángulo común rectángulo. Entonces vamos a ver las semejanzas de dos triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen un ángulo agudo igual. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen los catetos proporcionales. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando la hipotenusa y un cateto son proporcionales. Propiedades de la semejanza de triángulos. Propiedad de identidad. Todo triángulo es semejante a sí mismo. Propiedad recíproca. Si un triángulo ABC es semejante a otro triángulo DEF, entonces el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Propiedad transitiva. Si un triángulo ABC es semejante a un triángulo DF y ese triángulo DF es semejante a un triángulo GHI, entonces esto implica que el triángulo ABC es semejante al triángulo GHI. Ejercicios resueltos. Determine la longitud del lado BC de cada uno de los triángulos. Vamos a trabajar primero con el triángulo de la izquierda. Tenemos que
la fórmula es a cuadrado. A es el lado opuesto al ángulo que está designado A mayúscula, igual a B al cuadrado más C al cuadrado, que son los otros dos lados, menos 2 veces el lado B por la proyección de C sobre B, que es AD. Sustituimos ahora los valores que están en el triángulo, los sustituimos en la fórmula y resolvemos. Y tenemos que A es igual a 8.06 centímetros. Ahora vamos a trabajar con el triángulo obtusángulo que está a la derecha y vamos a determinar el lado BC. Cuando el lado que se va a determinar su valor cuadrado es opuesto a un ángulo obtuso en un triángulo, entonces ese lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados más el doble de uno de esos lados por la proyección del otro lado en el lado que se dobló su valor. Estudiamos los valores del triángulo en la fórmula y resolvemos. Y el resultado es 9.22 centímetros. Polígonos semejantes. Polígonos semejantes son aquellos cuyos ángulos son respectivamente iguales y sus lados proporcionales. En las figuras A, B, C, D, E, F y A', B', C', D', E', F' son semejantes si el ángulo A igual al ángulo A', el ángulo B igual al ángulo B', el ángulo C igual al ángulo C', el ángulo D igual al ángulo D', el ángulo E igual al ángulo E', el ángulo F igual al ángulo F'. También, si el lado AB es proporcional al lado A'B', y el lado BC es proporcional al lado B', C', y el lado CD es proporcional al lado C', D', el lado DE es proporcional al lado D', E', el lado EF es proporcional al lado E', F', y el lado FA es proporcional al lado F'A'. Los ángulos homólogos son los correspondientes, o sea, los que son a la vez iguales, como A y A', B y B', C, C', y así sucesivamente. Los vértices homólogos están designados con la misma letra que los ángulos. Los vértices homólogos son A y A', B y B', C y C', y así sucesivamente. Los lados homólogos son los que unen los vértices homólogos y que a la vez son proporcionales. Por ejemplo, AB es homólogo con A', B', BC es homólogo con B', C', y así sucesivamente. La razón de semejanza de dos polígonos semejantes es el cociente constante K de cada dos lados homólogos. De las igualdades se deduce que el lado AB es igual a K por el lado A', B'. El lado BC es igual a K por el lado B', C'.
el lado CD es igual a K por el lado C' D'. El lado DE es igual a K por el lado D' E'. El lado EF es igual a K por el lado E'F'. Y el lado FA es igual a K por el lado F'A'. Cada lado es K veces el lado homólogo del segundo, razón por la cual K es llamado factor de proporcionalidad. Razón de los perímetros de dos polígonos semejantes. Aquí estamos representando los lados de los polígonos con letras minúsculas. El polígono de la izquierda, sus lados son A, B, C, D, E, F. Y el de la derecha, A', B', C', D', E', F'. Y tenemos que A sobre A' es igual a B sobre B', igual a C sobre C', igual a D sobre D', igual a E sobre E', igual a F sobre F'. Tenemos por la propiedad de las razones que la suma de los lados del polígono de la izquierda entre la suma de los lados del polígono de la derecha es igual a sobre A'. Entonces, como la suma de los lados de un polígono es igual al perímetro, entonces el perímetro de un polígono entre el perímetro de su polígono semejante es igual a A sobre A'. Da igual también a B sobre B', igual a C sobre C', igual a D sobre D', igual a E sobre E', igual a F sobre F'. Ejercicio de ejemplo. Tenemos dos polígonos de 5 lados, ambos semejantes. Las medidas de sus lados son las siguientes. AB igual a 6 centímetros, BC igual a 3.2 centímetros, CD igual a 4.3 centímetros, DE igual a 3.3 centímetros, EA igual a 5.4 centímetros. En el otro polígono, A'B' es igual a 12 centímetros, B'C' es igual a 6.4 centímetros, C'D' es igual a 8.6 centímetros, D'E' igual a 6.6 centímetros y E'A' igual a 10.8 centímetros. Primero, halle la razón de semejanza de los dos polígonos. Segundo, halle los perímetros de los polígonos. Tenemos que la razón de semejanza de los dos polígonos es igual a 0.5 y el perímetro del polígono ABCDE es igual a 22.2 centímetros. Y el perímetro del polígono A'B', C', D', E' es igual a 44.4 centímetros. Eso es todo por esta clase. Dale like al video si te gusta, suscríbete y activa la campanita. Chao.